Bienvenidos a todos al episodio 3, un nuevo vídeo del canal. Y bueno, me quedaba hacer este título porque viendo el control de manipulación de manera digital, viendo un poco también cómo ha cambiado el rumbo de la medicina, pues me he decidido a hacer el que yo creo que es el de los más complicados de entender, y creo que para mí es el más importante, ¿no? Que es de la forma en que nos controlan mediante el lenguaje. Y para ello pues voy a iniciar un poquito con las definiciones de ingeniería lingüística y unos conceptos para que entremos de lleno. ¿Qué es la ingeniería lingüística? Bueno, pues es una combinación de la lengua y la informática. Es una disciplina emergente que se adentra en el corazón del lenguaje natural para entender, modelar e incluso influir en el pensamiento humano. Si analizamos la estructura del sistema educativo actual, podréis notar una división temprana de los chavales entre la ciencia, humanidades, lo que provoca que pocas personas tengan un dominio simultáneo de matemáticas y de la lengua. Esta especialización fragmentada dificulta la formación de expertos en ingeniería lingüística, que es un campo donde se requieren ambas competencias. Vamos a hablar ahora del poder oculto del lenguaje. Y es que existen lenguajes que usamos sin ser conscientes de su impacto. Quiero decir, que no hablamos solamente de un lenguaje cotidiano, ¿vale?, sino de estructuras lingüísticas diseñadas para generar respuestas emocionales automáticas. La clave de la ingeniería lingüística radica en identificar estos patrones y utilizarlos, para introducir mensajes que el consciente no reconoce, pero que el inconsciente sí procesa. Este fenómeno se emplea en múltiples ámbitos, desde la publicidad, la política, manipulación mediática, etc. Quiero decir que con esto que somos animales emocionales y no tanto racionales, como nos habían dicho. Nos dicen que somos mamíferos inteligentes y en el fondo es una ilusión. En realidad nuestras respuestas son más viscerales y están dominadas por el cerebro límbico, que ahora veremos las partes del cerebro, que es el encargado de las emociones. Antes de que el pensamiento llegue a la parte lógica del cerebro, ya hemos reaccionado emocionalmente, ¿vale? Quien sabe manejar las emociones controla el poder, porque la sociedad no responde a argumentos racionales, sino a estímulos que activan sus emociones más profundas. Así que con esto la ingeniería lingüística es una herramienta muy poderosa, capaz de analizar y modelar el lenguaje para influir en la percepción y el comportamiento humano. Su potencial va más allá de la simple programación lingüística. Es la clave para entender cómo el lenguaje moldea la realidad y cómo puede ser usado para dirigir el pensamiento colectivo. Antes de irme a las partes del cerebro, vamos a comentar lo que es la pirámide de Drills en ingeniería lingüística, y la ilusión del conocimiento. La pirámide de Drills nos ayuda a entender cómo opera el lenguaje en la mente humana. Voy a poner una imagen de un iceberg donde se distinguen varios niveles, que es el nivel consciente visible arriba, la parte racional lógica, lo que creemos que entendemos, que como veis es una pequeñísima parte, y el nivel inconsciente, el oculto, es el resto del iceberg, ¿vale?, la parte más profunda de nuestra psique, donde todas las creencias se asumen como ciertas. Esto es muy importante, el concepto de que todas nuestras creencias las asumimos y las basamos como que son ciertas. Y el inconsciente no distingue entre verdad o ficción. Nuestro cerebro no diferencia entre una experiencia real y una ficción si está activa nuestras emociones. Por eso cuando vemos una película, aunque sepamos que es una historia inventada, nuestro cuerpo responde con reacciones fisiológicas. Nos puede acelerar el corazón, una reacción de tensión, nos genera lágrimas, ¿no?, cuando no es una acción emotiva, o sentimos miedo o ansiedad cuando realmente en la película es una acción de peligro, ¿no? Este mecanismo se aplica a las creencias. Una vez que algo se instala en el inconsciente como verdad, toda la estructura mental se organiza en torno a ello, generando respuestas automáticas sin que pase por un filtro racional. Así que la educación basada en creencias
la educación está basada en creencias y no en saberes. La enseñanza de hoy en día no se basa en un conocimiento real. Es un sistema de creencias disfrazada de saberes. Se nos presentan hipótesis como verdades absolutas y al interiorizarlas, el inconsciente las acepta sin cuestionarlas. Aquí radica un punto clave. Las personas con mayor formación académica, más carrera y demás, pues suelen ser las más reticentes a cuestionar la realidad. Esto se debe a que han recibido un modelo educativo donde las ideas han sido implantadas por intravenosa, ¿no? A través del lenguaje, sin ni siquiera permitir un verdadero pensamiento crítico. Ahora sí, vamos a pasar con las partes del cerebro humano. Decir que el cerebro humano no es una máquina unitaria, opera en 3 niveles, en la escala básica en 3 niveles neurológicos que procesan la información de manera distinta y simultánea. Es curioso el nombre que le ponen, el cerebro reptiliano, que es el instintivo, el automático, controla las funciones vitales, la respiración, los latidos. Digamos que es como si operara con un código binario de ceros y unos, o sí o no. Y es el que responde de manera automática ante amenazas y refuerza la pertenencia grupal. ¿Vale? Esto es la madre que defiende a un hijo, por ejemplo. Y se forma en la etapa de gestación y nacimiento. Tenemos también el cerebro límbico, que es el emocional. Es el responsable de las emociones, de las respuestas instintivas y de relaciones sociales. Funciona con un lenguaje de órdenes y comandos similar al de la programación de ordenadores. Regula el sistema endocrino y nervioso, sudor, taquicardias y demás. Se desarrolla en infancia y adolescencia, por lo que la educación emocional es clave. Y por último tenemos el neurocórtex, que es el racional y consciente. Es el área del pensamiento complejo, la interpretación y la toma de decisiones. Usa un lenguaje de compilación, permitiendo procesar información y generar conocimiento. Se desarrolla en la adultez y requiere lenguaje para su funcionamiento. Bueno, dando un repasillo a estas nociones, que tengo que ir muy rápido porque es que si no se va a alargar mucho, ¿qué relación guarda todo esto, ¿no? Con esa ingeniería lingüística que nos quieren imponer? Como hemos dicho, la informática y la inteligencia artificial intentan imitar los 3 niveles de nuestro procesamiento del lenguaje humano y no es al revés. La informática y estos lenguajes de programación lo que intentan a día de hoy es ser como un cerebro humano. De esta forma conocemos ya como proyectos como los de Microsoft en Hanover, de Big Data, que buscan recopilar datos masivos y controlar el comportamiento a través del lenguaje. Luego veremos por qué a través de todos los años, de todas las décadas, han intentado utilizar estos mecanismos de ingeniería lingüística para el control de la sociedad, pero no han llegado a culminar del todo, tanto como a día de hoy. Y ahora veremos por qué a día de hoy sí que están funcionándoles bastante mejor que, por ejemplo, en guerras mundiales o anteriores pandemias y cosas así. Entonces el dominio del lenguaje es clave, como hemos dicho antes, para la manipulación social, ya que permite activar respuestas emocionales y programar creencias en el inconsciente. La falta de especialistas en ingeniería lingüística responde a la intención de ocultar estos mecanismos de control. Ya hemos dicho que había división desde chavales, unos tenían que estudiar matemáticas y otros lengua, pero muy pocos estudian lengua y ciencias, es muy difícil. El control de la mente humana se ha logrado de forma rápida y eficaz mediante la manipulación del lenguaje y las emociones. Personas inteligentes y con formación han sido abducidas por un sistema que fija creencias sin necesidad de argumentos racionales. Esto es lo que hoy en día podemos llamar también la neolengua, ¿no? Que es el control del pensamiento a través del lenguaje. El concepto de neolengua fue introducido por George Orwell, ¿no? En su libro maravilloso de 1984, y estudiado también por Viktor Kempler en la Alemania nazi, que muestra cómo la propaganda manipula el significado de las palabras para moldear la percepción de la realidad. Y en la actualidad, a día de hoy, la neolengua se aplica, ya hemos visto, en medios de comunicación, ¿no? Propaganda política e incluso marketing. Pero que se sepa, el uso se ha intensificado con la influencia de grupos de poder como el Club Bilderberg,
que le dedicaré algún vídeo también a estos señores. Desde el 2018 también hay que comentar que se acuña un término, posverdad, donde los hechos objetivos dejan de importar y la verdad se construye según intereses estratégicos. ¿Y cómo funciona la neolengua? Pues es simple, se reduce el vocabulario, se eliminan palabras que puedan desafiar el sistema de poder, se limita el pensamiento. Al no haber palabras para describir ciertas ideas, dejan de existir en la mente de las personas. Pérdida de asociación cognitiva. Menos vocabulario significa menos capacidad de análisis y pensamiento crítico. Este proceso no solo cambia la forma en que hablamos, sino también cómo pensamos y cómo percibimos la realidad, facilitando el control de la sociedad sin que ésta lo perciba. Como ejemplo de neolengua a día de hoy, pues mirar, cuando se dice crear riqueza, significa explotar al trabajador. Concentrar la riqueza significa filantropía. Crear pobreza, justicia social. Yo voy un poquillo más para allá. Televisión, para mí es un arma de propaganda del poder para la manipulación masiva de la población. 5G, la gente del 5G se cree que para bajar jueguecitos y películas más rápido, y es un arma tecnológica de geolocalización de la población y control masiva de la información. Ya veremos después que el 5G se introduce para el manejo y la transacción de datos, para crear ese Big Data. ¿Vale? O sea, hay un montón de palabras que la hemos aceptado como con un concepto para precisamente controlar a la población, no sabiendo el significado real ni lo que nos tratan de decir políticos y medios de comunicación. Ya que hemos nombrado el 5G y el control tecnológico en el marco de lo que estamos hablando, de la ingeniería lingüística, el 5G no es solo una tecnología de telecomunicaciones, es una herramienta, ya digo, de control masivo, de geolocalización, y lo mejor es recopilación de información a escala global. Así se refuerza el poder de la propaganda a través de los medios de comunicación, que funcionan como herramienta de manipulación emocional y adoctrinamiento social. La crisis económica no es un accidente, es una estrategia intencionada para debilitar la estructura social y económica. Esto lo estamos viendo a día de hoy. La educación pública ha sido transformada en un mecanismo obligatorio de adoctrinamiento para uniformar el pensamiento. En nuestro país, ya sabéis, desde los 6 hasta los 16 hay que estudiar sí o sí obligatoriamente en un sistema impuesto de educación. No lo puedes elegir, solamente hay que ceñirse al que ellos te digan. Se mantiene a la población en un estado constante de miedo para que acepte sin cuestionar las nuevas formas de control, y esto es muy importante también. Como hemos dicho, la neolengua ha redefinido el término para ocultar su verdadera función, ¿vale? El Ministerio de Defensa ni más ni menos que el Ministerio de la Guerra, y la nueva normalidad es el nuevo orden mundial globalista y tecnócrata que nos quieren imponer. En este contexto, la manipulación del lenguaje y la tecnología avanzan de la mano para consolidar efectivamente ese control absoluto de la sociedad. Y bien, vamos a ver las técnicas de manipulación social a través del discurso público que se han utilizado, ¿vale? La manipulación social se diseña a largo plazo mediante la fijación de creencias, utilizando a autoridades expertas, ¿eh? Los expertos nos suenan, ¿no? Aquí en el 2020, profesores, periodistas, políticos afines al sistema. El control es absoluto de los medios de comunicación y difunden el mismo mensaje repetidamente. Como veréis, no hay tregua al discurso ni a ninguna otra opción. Hace ya muchísimos años hubo dos grandes teóricos de la manipulación. John Van Dyck, que explica cómo se diseña el pensamiento dominante con años de antelación para moldear la percepción de la realidad. Joseph Overton, a lo mejor os suena un poquito más, y es que expone cómo lo impensable puede volverse aceptable mediante la ventana de Overton, que es un proceso progresivo que normaliza ideas extremas hasta hacerlas política y legislativa. Como estrategia de manipulación masiva, la indefensión aprendida. Se convence a la población de que no tiene poder para cambiar nada,
generando resignación. Es el experimento de los monos con la ducha de agua fría. No sé si lo sabéis, el que le pone una cesta de plátano encima de la escalera. Si no, buscarlo por internet porque es muy curioso. La cuestión es que no sabemos ni el por qué ni cómo, pero defendemos patrones que hemos aprendido y nos han impuesto. La disonancia cognitiva, que genera un conflicto entre la lógica y la emoción, pero el inconsciente siempre gana, ¿vale? Los mensajes visuales impactan más que los racionales. Aquí, por ejemplo, podemos poner el coche ecológico, pero que va asociado a lujo y a estatus. La división de grupos, esto es de todos los siglos, basado en el principio del divide y vencerás. Se crean enfrentamientos entre grupos de pertenencia para evitar la unión social, que precisamente es lo que hoy en día pues no quieren que se cree. El uso de metáforas y el lenguaje subliminal son herramientas muy potentes que impactan en el inconsciente colectivo sin que la gente sea consciente de su influencia. El conjunto de todas estas técnicas refuerzan la ingeniería lingüística, permitiendo el control total de la percepción y de las emociones de la sociedad. Os voy a poner un ejemplo más claro de todo esto, sobre todo la ventana de Overton, que fue la normalización de la eutanasia en muchos países. Como sabéis, la eutanasia en muchos países ha sido lo impensable un tabú. Hace décadas la eutanasia era completamente inaceptable y se consideraba como asesinato. Ese es el primer punto. El segundo punto es radical pero debatible. Ya se empieza a hablar del tema en círculos académicos, medios de comunicación, pero sigue siendo visto como algo extremo. Tercer punto, ya es aceptable. Se presentan casos excepcionales, personas con enfermedades terminales que sufren, generan empatía y cambiando el discurso de asesinato a muerte digna. ¿Veis? La ingeniería lingüística. Ya empezamos de lo sensato a lo popular, ¿vale? Se introduce legislación en algunos países que permiten la eutanasia bajo condiciones muy estrictas, pero con médicos y expertos promoviendo el tema en la opinión pública. Y de ahí ya pasamos a lo político y legal. Se aprueban leyes, se regula la eutanasia y con el tiempo se amplían los criterios para aplicarla, haciéndola parte de la medicina general y de los derechos humanos. ¿Veis? Esto es una ventana de Overton y hay muchísimos casos a día de hoy. Este mismo mecanismo se ha usado con temas como el matrimonio igualitario, el consumo de droga, vigilancia masiva, etcétera, etcétera. El objetivo es mover una idea desde lo inaceptable hasta lo legal. Y una vez que ya es legal, pues socialmente pues se normaliza. Y pasamos rápido al concepto del primado negativo, que a mí me encanta. Es introducir las ideas en la mente del consciente a través de películas y otros medios de ficción. Se argumenta que estos contenidos no buscan entretener, sino implantar memorias implícitas, que es aquel recuerdo que uno no puede recordar, que luego influyen en el pensamiento y en la toma de decisiones. Habéis visto películas como Matrix, Los Simpsons, que parecen predecir eventos futuros, pero en realidad estarían formando parte de una estrategia para condicionar la percepción de la realidad. Además, este mecanismo no solo ocurre en el cine, también en literatura. Hay un mogollón de libros. Si vuelvo a repetir 1984 porque creo que es el que más personas habéis leído, es como un manual de manipulación. Se mencionan censuras, control de la información en los medios, decisiones políticas que afectan a la narrativa mediática y se ve cómo limitan el debate público. Finalmente se advierte sobre la frivolización de temas importantes y se plantea la cuestión de si las personas aceptarán pasivamente esta manipulación o intentarán desmontarla. La tecnología ha dado un paso a una dictadura digital, donde los dispositivos móviles han reducido nuestra autonomía y capacidades. Y aquí hay que pararse y decir que gracias al teléfono móvil en general y a la informática es como esta gente es cuando creo que está consiguiendo el máximo del control social a través de la ingeniería lingüística. Antes no lo han podido conseguir, son muy listos, tienen mucho poder sobre estos temas, conocen muy bien los conocimientos, los procesos cognitivos de las personas, pero ahora gracias al teléfono móvil y al internet el ser humano nos estamos volviendo más vagos y más débiles. Ya todo lo tenemos hecho con el teléfono móvil, no buscamos información, no leemos, todo al segundo nos da el teléfono, con lo cual lo han conseguido. Estamos constantemente geolocalizados y sometidos a un espionaje electrónico. Somos cómplices de un sistema que utiliza la ingeniería lingüística para controlar la información. Y plataformas como Google no solo organizan datos, sino que filtran y manipulan la información a través de algoritmos diseñados para mostrar lo que se requiere imponer.
dificultando el acceso a contenido disidente. Este procesamiento masivo de datos, el Big Data del que hablaba antes, justo con la infraestructura tecnológica de antena y redes móviles, facilita un control sin precedentes. Además, la manipulación va más allá de lo visible. Se afirma que mensajes subliminares son transmitidos a través de frecuencias inaudibles que el cerebro capta de manera inconsciente, influyendo en las creencias y emociones. Un ejemplo de esto es el uso de tecnologías como HAARP y las llamadas armas psicotrónicas, diseñadas para distorsionar percepciones y generar estados emocionales específicos como el miedo. Esto es importante porque hay un programa que se llama MK Ultra, que la capacidad que tiene es alterar los estados de conciencia, borrar recuerdos e incluso influir en las emociones. De hecho, hay un español que podéis buscar, se llama José Delgado, que fue un investigador español y si casi es el autor de todos estos experimentos, se le atribuye bastante. Estas tecnologías también han sido utilizadas en contextos como Guantánamo, o cuando se capturó a Saddam Hussein. Esta gente tiene la frecuencia del miedo y se le influyen a la persona mediante frecuencia, ya os digo, ¿vale? Igual que en Guantánamo, en tratamiento de enfermedades consideran un sistema de control siempre basado en frecuencia y manipulación subliminal. La manipulación no se limita al contenido visible en los medios, sino que se extiende al uso de frecuencia y mensajes subliminares encapsulados en las emisiones tecnológicas. Así como en estaciones de tren o metro se emiten avisos automatizados, se plantea que frecuencias inaudibles pueden transmitir mensajes de miedo y sumisión sin que la mente consciente los detecte. Y os voy a hablar un poquito también de la evolución de las redes móviles y todo lo que tiene que ver, porque no ha sido casual. Es una parte de una planificación estratégica con un propósito específico, que es consolidar la dependencia tecnológica, creyendo que nos facilitan el control de la información y las emociones a través de la ingeniería lingüística y de frecuencia. Cada avance en conectividad ha coincidido con momentos clave de transformación social y económica, como la crisis de 2008, que primero se promovió el acceso masivo a hipotecas para luego generar un colapso financiero. El cambio de la televisión digital también responde a esta estrategia. No se trata de mejorar la calidad de la imagen, sino de modificar el espectro de frecuencia en el que se emiten los contenidos. Se sugiere que los rangos específicos entre 300 y 400 Hz dentro de microondas de 15.000 Hz pueden insertarse mensajes subliminares que afectan el inconsciente colectivo. En definitiva, que la combinación de tecnología y lingüística y frecuencia forman a día de hoy un sistema de programación mental donde la percepción de la realidad es moldeada, sin necesidad de coerción explícita. Lo que antes se lograba mediante la censura o la propaganda tradicional, ahora se ejecuta a través de algoritmos, señales invisibles y condicionamiento psicológico imperceptible. Por eso he comentado antes que gracias a toda la tecnología, el desarrollo del 5G y las nuevas tecnologías, lo están consiguiendo todavía más y mejor ese control de toda la población. Y todo esto que os estoy diciendo pues nos lleva a lo que se denomina hipnosis colectiva y el control a nivel inconsciente. Esta es la manipulación, que no ya a través del lenguaje explícito, sino también, como hemos dicho, de frecuencias inaudibles, que el cerebro racional no puede detectar, y al no ser procesadas conscientemente, estas señales acceden directamente al inconsciente, donde se instalan como creencias sin posibilidad de sin cuestionamiento lógico. Este fenómeno es lo que se conoce como hipnosis colectiva, que es un proceso mediante el cual la información se introduce sin que el individuo sea consciente de su influencia. Hasta la música de a día de hoy ha sido alterada para afectar la percepción y el procesamiento cognitivo. Anteriormente, la afinación de los instrumentos seguía una frecuencia de 432 Hz, reconocida por sus propiedades armónicas, su relación con patrones geométricos naturales basados en los números 3, 6 y 9, que eran fundamentales en la estructura matemática del universo. Sin embargo, a día de hoy, la norma ISO establece que la afinación ha de ser en 440 Hz, lo que introduce una vibración distinta basada en el número 8, un ciclo cerrado que, según algunos estudios, restringe la creatividad y bloquea la conexión entre los hemisferios cerebrales.
No me voy a meter mucho en cómo funciona el cerebro porque ya se va a alargar esto mucho. La estandarización afecta a la lateralización cerebral, favoreciendo el uso predominante del hemisferio izquierdo, que es el racional, el analítico y el estructurado, mientras que el hemisferio derecho es el creativo, el intuitivo y el artístico. Ese queda reprimido. Eso, si queréis, lo vemos otro día. En los niños esto se ve clarísimamente. Cuando llegan a la escuela, todo lo artístico a tomar por culo, se destroza. Como resultado, no todo se manipula el lenguaje y la información, sino también la arte y la educación. Aquí si hay que manipular, manipulamos ya todo y ya el control es terrible. Así se limita la capacidad de pensamiento divergente y la percepción integral de la realidad. En definitiva, la ingeniería lingüística no se limita a las palabras solo, sino que se extiende a la manipulación de frecuencias, música y estímulos subliminales para condicionar la mente humana sin que ésta lo perciba conscientemente. Hay un cuento que lo habéis escuchado todos, que es el ejemplo del flautista de Hamelin, ¿vale? Es la metáfora perfecta. Alguien con su flauta lanza un mensaje y todos detrás le siguen, aunque se caigan por el precipicio. Se entiende, ¿no? Quién nos lanza el mensaje y quién nos estamos lanzando por el precipicio. Bueno, ya para terminar, que bueno, la verdad es que la charla se hacía muy larga, lo he tenido que leer porque me lo he escrito y se ha quedado súper largo. Lo vais parando, vais echando para atrás, son conceptos que hay que analizarlo, hay que leerlo varias veces, estudiarlo, cada uno que cuestione. Sabéis que, como siempre os digo, esta es mi percepción, es mi realidad, la que yo estoy dibujando para mí, y jamás ni quiero convencer a nadie, ni se me ha ocurrido nunca divulgar todo esto que yo he ido adquiriendo como algo mío a nadie como método de vida ni nada, simplemente yo lo aporto. Y el que le resuene, como siempre digo, que investigue por él mismo, y si quiere debatirlo un día perfecto, estoy abierto a preguntas y a debatir. Repito, es mi idea, mi percepción, no es idea de contagiar ni de yo querer cambiar a nada ni a nadie. Y bueno, quiero concluir, porque parece que todo sea miedo y terror, que ya se encargan de meternos la narrativa del miedo constantemente, con pandemias, meteoritos, extraterrestres y terrorismo masivo, como si aquí todo el mundo fuera malo. Y la verdad es que en el mundo suceden cosas buenísimas y bonitas, pero por desgracia nos cuentan lo más malo y lo peor, y eso hace mucho ruido. Y a veces son cosas que ya no ocurren de verdad. Son operaciones psycho, a falsa bandera, me da igual, la cuestión es crear miedo. Bueno, quería concluir con un texto cortito que dice que el lenguaje es una herramienta poderosa capaz de moldear la percepción de la realidad y determinar los procesos cognitivos del ser humano. No es solo un medio de comunicación, sino el fundamento sobre el cual se construye el pensamiento, la identidad y la relación con el mundo. A diferencia de otras especies, el ser humano posee un lenguaje simbólico complejo, indisolublemente ligado a su naturaleza y evolución. La estructura de las palabras sigue una lógica profunda. Un término origina otros que definen ideas relacionadas, creando un entramado conceptual que sustenta nuestra visión del mundo. Sin embargo, el lenguaje no solo describe la realidad, también la crea. La ingeniería lingüística ha sido utilizada tanto para la liberación como para la manipulación de la conciencia. Se ha demostrado que las palabras pueden sanar o condenar. Un ejemplo paradigmático es el efecto que tienen los diagnósticos médicos sobre ciertos pacientes. Cuando a un grupo de personas se les dice que padecen una enfermedad grave, pues la mayoría sucumben al deterioro. Pero sin embargo, las mismas personas con a lo mejor la misma enfermedad reciben información positiva, tienen mayor porcentaje, muy alto, de recuperar su salud. Esto ilustra la importancia de ser conscientes no solo de cómo nos hablan los demás, sino también de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Esto es una reflexión que hago porque veo que mucha gente tiene miedo, vive en el pasado, y lo primero que siempre os digo es verbalizar el día a día y dar siempre gracias de que estáis aquí un día más y hay que disfrutar. El lenguaje estructura la realidad, y aquello en lo que enfocamos nuestra energía se expande.
La reiteración de discursos basados en el miedo, la crisis y el enfrentamiento refuerza las estructuras de dominación. Por ello es fundamental tomar el control de la narrativa y redirigir el foco hacia la cooperación, el empoderamiento y la creación de nuevas realidades. No se trata de luchar contra un sistema opresivo con sus mismas herramientas, sino de trascenderlo mediante el cambio de conciencia. La ingeniería lingüística también opera a través de la manipulación de las emociones. Estudios recientes clasifican según su frecuencia vibratoria, demostrando que las emociones de alta excitación negativa, como la ira y la frustración, generan desgaste y enfermedad, mientras que las de alta vibración positiva, como el amor y la gratitud, tienen un efecto sanador. La clave para salir del ciclo de manipulación es instalar emociones positivas de largo plazo como la serenidad y la confianza. Cuando un grupo de personas se enfoca colectivamente en emociones elevadas, se produce un efecto medible en la reducción de la violencia y el conflicto social. Y ya os digo yo que más allá también. La transformación de cada uno comienza con la toma de conciencia. Debemos cuestionar nuestras creencias y distinguir entre lo que sabemos racionalmente y aquello que nos ha sido implantado en nuestro inconsciente. Muchas de nuestras convicciones no son más que programaciones emocionales instauradas desde la infancia. Reemplazar creencias limitantes por valores universales nos permite recuperar el control sobre nuestra realidad y actuar desde la autonomía, en lugar de reaccionar desde el miedo. La evolución de la conciencia humana pasa por la integración de la inteligencia del corazón con la racionalidad del pensamiento. Durante siglos, la ciencia materialista ha desestimado la espiritualidad, reduciendo la existencia a un mero accidente biológico. Sin embargo, la ausencia de un sentido trascendental de la vida ha conducido a una sociedad fragmentada, dominada por la ansiedad y la desesperanza. La libertad surge cuando reconocemos nuestra interconexión con el campo de energía universal y tomamos responsabilidad sobre nuestra contribución al conjunto. La solución no radica en la confrontación, sino en la creación de una nueva narrativa basada en la cooperación, la imaginación y la intención consciente. Las antiguas tradiciones místicas comprendían que el pensamiento dirige la energía y que la visualización es el primer paso para la materialización. Hoy la ciencia comienza a validar lo que los sabios de antaño sabían, que la mente moldea la realidad. Para trascender en el sistema de control, primero debemos recuperar el poder del lenguaje y la intención. Dejemos de alimentar narrativas del miedo y de la escasez y enfoquemos nuestra atención a la creación de la realidad que deseemos. No es necesario convencer a nadie ni entrar en debates estériles. La hipnosis colectiva, de la que hablamos antes, solo se rompe cuando cada individuo asume su propia responsabilidad en el cambio. El lenguaje ha sido utilizado para separarnos, fragmentando nuestra percepción y dividiendo nuestra esencia en opuestos irreconciliables. La solución radica en su reintegración, recuperar la conexión mediante la semántica y la fonética entre la lógica y la intuición, entre el pensamiento y la acción. El verdadero cambio no se impone desde afuera, sino que surge desde adentro. Somos los arquitectos de nuestra realidad. Y el lenguaje es nuestra herramienta de creación más poderosa. Usemos nuestra palabra con conciencia, creatividad y amor. Ahí radica la verdadera revolución. Y bueno, este es el final del episodio 3, que no sé si va a alargar mucho, pero son temas que hemos tratado en el canal muchísimas veces. El resumen, aquí al final os lo he escrito, o yo lo he dicho. Nuestra propia conciencia, nuestro propio amor es lo que nos va a dar el cambio. Me habéis pedido un montón de soluciones siempre a problemas. Bueno, pues aquí hoy he hecho un poco de problema al principio y os he dado un poquito de solución al final también. No nos mantengamos en esa narrativa, en el pensamiento pesimista y del miedo, que ya sabéis que crea enfermedad y se demuestra. Hoy en día todo es medible, casi todo. Yo creo que somos electricidad y todo es medible. Así que nada, hasta el próximo capitulillo. Un saludo.